hemos estado trabajando este problema, concretamente las partes A a la D, en una cápsula separada, que básicamente mirar este pulso, determinar la energía media por bit, bosquejar el receptor óptimo, bosquejar la señal modulada correspondiente a una cierta secuencia, bosquejar la salida del filtro adaptado con esa secuencia. Y lo que estamos agregando ahora es una parte E, que es para este mismo sistema determine la probabilidad de error de bit en función de E bit partido por N0. Y antes de entrar en eso, hagamos un sobrevuelo de repaso muy rápido sobre las otras partes. Aquí hay un cálculo de la energía promedio por bit. El pulso tiene esta forma, ¿no es cierto? Entonces, básicamente tenemos una amplitud A durante T medios. Entonces, la energía media por bit da A cuadrado T medios. El receptor óptimo tiene filtro adaptado, muestreador, dispositivo de decisión, variable de decisión X-check. El filtro adaptado está especificado, dado que el pulso es simétrico en el eje tiempo, el filtro adaptado tiene la misma forma, pero tenemos que prestar atención a que esta magnitud sea tal que la energía del filtro sea 1. Entonces, vemos que se integra durante T medios, raíz de 2 partido por T al cuadrado queda 2 partido por T. Entonces, integrado, todo eso suma 1. Entonces, sabemos de que hasta aquí, en la solución de este problema, hemos estado trabajando con un filtro adaptado normalizado, y eso es una buena noticia para lo que viene en la parte de ahora de la probabilidad de error. Hicimos un gráfico. La parte C pedía la señal transmitida. Para una cierta secuencia son pulsos hacia abajo, uno hacia arriba, hacia abajo, etc. Esta es la secuencia transmitida. Después calculamos para el filtro adaptado y una entrada de un 0 y una entrada de un 1, calculamos las correspondientes convoluciones, techito hacia arriba, techito hacia abajo, y para cada uno de estos pulsos fuimos poniendo techito hacia abajo, techito hacia arriba, y es bastante directo por inspección ver de que la secuencia de salida es una secuencia de techitos y cada techo dura T, pero ojo que la respuesta al impulso de cada pulso transmitido dura 2T, pero tiene pedazos que valen 0. Y ahora básicamente llegamos a la parte E, donde se pide determinar la probabilidad de error de bit de este sistema en función de la razón señal a ruido por bit. Ahora, una indicación bien importante está acá. En este caso, es bien directo ver de que se trata de una modulación antipodal, y por eso es que en forma muy inmediata podríamos decir modulación es antipodal y por lo tanto la probabilidad de error de bit tiene que ser un medio ERF complemento de la raíz de E bit dividido por N0. Ahora, piden determinarla, no piden indique, no piden escriba de memoria, se pide determinar, así que hay una solicitud de hacer el trabajo derivativo. Y para eso lo más conveniente es mirar el receptor, mirar la variable de decisión y entender sus estadísticas, ¿sí? Entonces vamos un poquito a revisar eso. Entonces lo más conveniente es
determinar la variable de decisión. Xcheck es igual a x de t evaluado en t igual a t. X de t es la señal que hay acá. Vale decir, es la convolución de R con el filtro adaptado, y R es la suma de S más W. Entonces, esta señal X es realmente la suma de la señal más el ruido, todo ello convolucionado con el filtro adaptado, y todo eso evaluado en el instante t igual a t. Esta derivación la podemos hacer matemáticamente. Esta derivación la hicimos en clase para el caso genérico. Y sabemos que si es que el filtro adaptado es normalizado, y hace un minuto dijimos que lo es, así que bien, si el filtro adaptado es normalizado, sabemos que el resultado es el símbolo SI que fue transmitido más un ruido Wcheck, que es una variable aleatoria distribuida normal de media 0 y de varianza N0 medios. Y esta variable SI puede ser igual a un S0 check si se transmite un 0 y un S1 check si se transmitió un 1. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que es S0 check y qué es lo que es S1 check? Y eso ya lo calculamos en el momento en el que determinamos las convoluciones de señal con filtro adaptado. Entonces tenemos, cuando se transmite un 0 es la señal del 0, convolucionada con filtro adaptado, muestreada en el instante t. Ese valor que aparece ahí es el valor de S0 check, y este valor que aparece acá es el valor de S1 check, y hemos determinado que es más raíz de bit y menos raíz de bit. Y de hecho, acá, en esta secuencia de salida, hemos indicado que las muestras son los valores de ese check en el supuesto, en este caso, de que no haya ruido. Entonces, esto y esto son S0 check y S1 check, y tiene que ser así en el caso de una modulación antipodal. Entonces, S0 check es igual a raíz de E bit, y S1 check es igual a menos raíz de E bit. Entonces tenemos completamente definida esta variable de decisión en términos de la parte de la señal, del mensaje, en términos de la parte del ruido. Entonces, si tenemos el supuesto de que se transmitió un 0, condicionamos a que se transmitió un 0, Xcheck vale raíz de E bit más esta variable normal, podemos graficar eso. Entonces, aquí puede ser conveniente hacer un pequeño gráfico. Entonces, esto es Xcheck, y bajo 0 vamos a decir que tenemos raíz de E bit y una campana gaussiana que tiene alguna varianza que la vamos a llamar N0 medios.
y bajo el supuesto de que se transmitió un 1, vamos a poner aquí en color azul el supuesto de que la media es menos raíz de bit y la varianza es exactamente la misma. ¿Sí? Así que X check condicionado a que se transmitió un 0 tiene esta distribución con esta media y esta varianza, y X check condicionado a que se transmitió un 1 tiene esta media y exactamente la misma varianza. Entonces, aquí es donde observamos que hay obviamente una simetría, dado que la varianza de ambas distribuciones es la misma y sus medias tienen signo opuesto, evidentemente su punto de corte está en 0, lo cual, por lo tanto, indica que la frontera de decisión es el eje de ordenadas. Esta es la frontera de decisión. Y lo que voy a achurar ahora con celeste esa área es la probabilidad de que se transmitió un 1 a la izquierda de la frontera de decisión, pero que X check, dado que se transmitió un 1, terminó a la derecha y se declara un 0. Entonces esta es la probabilidad de declarar 0 dado que se transmitió un 1. Y lo que voy a achurar en verde es el caso opuesto. Es básicamente la probabilidad de que, habiéndose transmitido un 0, se declara un 1 porque el X check, el ruido fue tan grande que generó que X check estuviera del lado, comillas, equivocado de la frontera de decisión con respecto al lado que corresponde a la transmisión. Es claro que ambas áreas son iguales por simetría, eso lo podemos argumentar. No se dice nada en el problema en cuanto a que las probabilidades de 0 y 1 no son iguales, así que vamos a asumir de que son un medio, y en ese caso siempre podemos decir, bueno, la probabilidad de error de bit entonces es un medio la probabilidad de declarar 0 dado 1 más un medio la probabilidad de declarar 1 dado 0, y podemos decir de que estas dos son iguales por simetría. Entonces hay que escoger una de las dos. Da lo mismo cuál de las dos. Hay que escoger una de las dos y simplemente determinarla por ERF complemento. Escojamos arbitrariamente esta, declarar 1 dado 0. Entonces la probabilidad de declarar 1 dado 0 es, estamos integrando desde menos infinito hasta un umbral, así que es un medio más un medio ERF, la forma estándar, un medio más un medio ERF. ¿De qué cosa? De el valor del umbral con respecto a la distribución en cuestión. Entonces, estamos evaluando el supuesto de que se transmitió un 0, por lo tanto, el supuesto que se transmitió un 0 significa que estamos hablando de la campana verde. Queremos integrar esta área verde bajo la campana verde. Entonces, con respecto a la media,
el umbral está en un valor negativo. Con respecto a x check, en esta escala, el umbral está en 0. Entonces ponemos, bueno, el umbral está en 0, el valor del umbral, menos la media, raíz de e bit positivo. Entonces, esto acá da menos raíz de e bit. Es como evaluar una gaussiana de media 0 hasta un punto que está en menos raíz de e bit. Lo cual tiene sentido porque estamos solamente integrando una porción, voy a llamarlo lejana, de la cola izquierda. Dividido por raíz de 2 veces la varianza, dividido por raíz de 2 veces la varianza, que ya la anotamos acá, que es raíz de n0 medios. Y entonces automáticamente aquí vemos que este 2 se cancela con este 2 y queda 1 medio más 1 medio erf de menos raíz de e bit dividido por raíz de n0, y este menos entonces puede salir para acá. Función erf es una función impar, y este 1 medio menos 1 medio produce 1 medio erf complemento, así que con eso llegamos a que todo esto es igual a 1 medio erf complemento de la raíz de e bit dividido por n0, que es exactamente aquello que dijimos acá que iba a resultar, y por supuesto también resultó así. Y finalmente entonces esto de acá junto con esta igualdad por simetría, insertarlo acá, encontramos entonces que el resultado es igual a 1 medio erf complemento de la raíz de e bit partido por n0, y esto lo voy a poner aquí como flecha, asterisco, aquí asterisco. Esa es la determinación de la probabilidad de error en este problema.